Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciarles la concurrencia en este programa de don José Raimundo. Don José Raimundo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? ¿Otro día para la guerra? Otro día más en la oficina. Muy buenos días. Don Fernando Llopis, ¿Qué también. tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy encantado de estar con vosotros. Muy bien, don Fernando. Y muy buenos días a don Guillermo Dupuy. Buenos días, don Guillermo. Buenos días. Bueno, hechas las presentaciones, iniciamos nuestra tertulia política de la semana. Bueno, pues como hay muchos temas y yo creo que lo suficientes y nos quedaríamos cortos en enumerarlos con el tiempo que disponemos. Pero yo quería comenzar por el tema bueno, que nos concierne a todos de alguna manera, y es que el primo de Zumosol va a abandonar Europa, seguramente, y Europa se ha de buscar su propia supervivencia a través de su, llamémosle, rearme o defensa, ¿no? No sé qué términos, porque ahora parece ser que no es lo mismo rearmarse que defenderse. Entonces, en este caso, creo que Libertad Digital, en boca de nuestro editorialista, ha hecho algún editorial al respecto, si no me equivoco, y me gustaría empezar este tema a discutirlo a través de don Guillermo Dupuy, y después, una vez hecha eh, su versión, pasaríamos a los demás tertulianos. Bueno, pues nada, pues dicho y hecho, don Guillermo, tuya es la palabra, comience usted con este tema. Rearme, defensa, Europa, Cuba. Adelante, don Guillermo. Bueno, bueno, lo de la palabra es simplemente el señor Sánchez que, como siempre, le gusta recurrir al eufemismo, huir de la realidad y utilizar palabras que pueda colocar al electorado de izquierdas que no le gusta la idea de que se invierta en defensa. Y entonces, claro, pues hablar de gasto militar o de inversión en el ejército y todo esto, pues le suena muy belicoso, entonces prefiere hablar de seguridad, de no sé qué, utilizar palabras eh, que, que no tengan esa connotación de corte, de corte militar, pero es evidente que lo que se está en juego es de la defensa y de rearmarse, como dice el plan europeo, es de rearmarse. Pues estamos hablando de armas. Entonces, es evidente que no estamos ante una situación coyuntural de que Trump quiera despreocuparse en parte legítimamente, porque siempre los contribuyentes americanos han sostenido siempre el gasto de defensa de Europa y ha dicho, oye, que la seguridad europea es cosa fundamentalmente de los europeos y que son los europeos los que tienen que pechar con el coste que tiene un sistema defensivo, ¿no? Y entonces, bueno, ante esa necesidad de rearmar, pues hay unos que quieren llevarlo a cabo y otros que no, que se despreocupan absolutamente, que en fin, tienen esa cultura del flower power, que piensa que la paz pues viene de arriba y que no hace falta, aun cuando Estados Unidos dándome su protectorado de Europa, que los europeos no tenemos que invertir en Europa. Y eso pese a la amenaza evidente que constituye un señor, pero bueno, en nuestro caso, doble amenaza, porque tenemos por el flanco sur la amenaza, que es que siempre lo que ha hecho el Reino de España para reivindicar que la defensa también incluyera Ceuta y Melilla, el tema de Marruecos, y luego en Europa Oriental la amenaza inequívoca que supone un tirano como Vladimir Putin, que ya hemos visto esta semana como que se toman con mucha nada en serio los acuerdos de alto el fuego que le ha propuesto el supuestamente gran negociador Donald Trump, ¿no? Entonces, en fin, Putin es un claro exponente del expansionismo eslavo, no es nuevo, es decir, este hombre tiene pretensiones expansionistas, no hay más. Es muy importante leer lo que lee la gente,
Entonces, si tú conoces a los autores de cabecera de Putin, como Alexander Dugin, por ejemplo, te das cuenta que son auténticos, le hace fascistas, comunistas, expansionistas, paneslavistas. El Karamzov que tienen de presidente honorario del cuerpo de seguridad es un tío que ha abogado abiertamente por hacer ataques nucleares a pequeña escala con los países lituanos para cotejar si la OTAN se atrevería a defenderlos con ese tema. Son gente que no miente. Es decir, Putin no renuncia a comerse Europa. Tiene la nostalgia del dominio que tenía gracias al Ejército Rojo La Rusia. URSS. Y prueba de esto es que esta misma semana, gobiernos como el polaco, como el lituano, como el de Estonia y Lituania, han tenido que cometer algo con tanto coste electoral como desvincularse de la Convención Internacional Minas Antipersona, porque les dice que les va su seguridad. Entonces, esos 4 países acaban de abandonar esta semana el convenio internacional porque conocen a los rusos y saben de lo que van. Entonces, es evidente que ante un gobierno de esta característica y ante la retirada del protectorado del paraguas norteamericano en Europa, los gobiernos medio responsables tienen que apostar por un reforzamiento de su capacidad defensiva. Y mucho más un gobierno como el de España, que además viene directamente amenazado por una potencia también con delirios expansionistas como es el régimen marroquí. Pero ¿qué ocurre? Que el gobierno está dividido en eso. Entonces, ¿qué está haciendo ahora Pedro Sánchez para eludir ese compromiso de mayor gasto? Pues ahora está la pirra, pues ahora está haciendo un acercamiento al régimen chino. Como si, por cierto, como si China no fuera el máximo aliado de Rusia, en este caso. Porque entre golfos anda el juego, la cosa, ¿no? Entonces, aquí se está redefiniendo las áreas de influencia de Estados Unidos, de Rusia y de China. Y ya no es el eje, los principios que sostuvieron el sistema internacional inaugurado después de la Segunda Guerra Mundial, que es no se consienten invasiones terrestres, nadie puede anexionarse nada por la fuerza y los regímenes libres y democráticos tienen que ser preservados y el ataque es el ataque a todos. Entonces, estamos viviendo estas semanas, estos meses, un cambio de época. Yo le digo, es que esto son momentos absolutamente trascendentales. Entonces, ¿va a estar España a la altura de la situación? Pues hombre, gobernándolo Pedro Sánchez, estoy seguro de que no. Es decir, o bien votarán en contra del rearme, o bien engañarán a los socios diciendo que se van a rearmar, pero no lo van a hacer, cambiando una partida aquí y otra allá, y no van a asumir el reto del coste que tiene la seguridad en Europa. Luego, por otro lado, tenemos toda una generación educada en el pacifismo, en que la idea de que la paz viene del cielo, es decir, es que hemos vivido una época absolutamente atípica. En Europa habían guerras cada 20, cada 15 años. Nosotros ya venimos una generación que hay gente que no ha conocido hasta la invasión rusa de Ucrania un conflicto en nuestras fronteras y piensan que la paz es gratis. Pues no, la paz requiere invertir en defensa, por aquello que decían los romanos de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra. Pues en eso estamos. Si queremos la paz, tenemos que estar dispuestos a tener un buen ejército. Lo que sí que es evidente, y ya con esto concluyo, es que por muy buen ejército que tuviéramos, que no lo tenemos, pero por muy buen material que tuviéramos, si falta determinación política para utilizarlo en defensa de los intereses nacionales, de poco servirá. De poco servirá. Porque si piensan, ahora, por ejemplo, ocupan Ceuta y tenemos un gobierno que le importa un pito, por ejemplo, Ceuta, y tenemos a sus aliados y sus sostenes que les importa otro pito, Ceuta, ya podemos tener el ejército mejor del mundo, que como el mando
está capado, ya Mm. de nada sirve, de nada sirve tener una pistola si no eres capaz de utilizarla o por lo menos de amenazar con ella, ¿no? Entonces, claro, tenemos un gobierno presidido por fuerzas que van en contra del interés español, de la idea misma de la nación española, del mismo orden constitucional. Con lo cual, aun cuando España se dotara de un gran capacidad militar, si falla, el comandante decía Napoleón que el comandante es el El regimiento, es decir, regimiento. si falla la cabeza, pues ya tienes todo en escalada va perdido, ¿no? Pero aún así yo creo que es una gran ocasión, ya nada más que se coma el marrón, porque incrementar el gasto militar a la derecha, estando en el gobierno, sería mucho más difícil que ahora, que el marrón se lo coma el Partido Socialista, con el apoyo del Partido Popular, evidentemente, se lo debe hacer. Y Vox, bueno, Vox no sabemos aún exactamente a qué está jugando, porque acaba de votar con Bildu y con la extrema izquierda en contra del tema del rearme. Evidentemente, no creo hacer una amalgama con ellos, evidentemente será por razones distintas, pero en fin, Vox ha tenido un giro absolutamente clave, ya desde hace años, cuando dejó la Internacional Liberal Conservadora y se fue con el grupo de Orbán, que es un prorruso conocido, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo que es evidente es que si queremos, para los que queremos una mayor dotación para nuestros cuerpos y fuerzas armadas, ahora es un momento estupendo porque si no, luego jugaría toda la oposición en contra de la derecha. Pero bueno, ya veremos en qué queda. Perdón, Fernando, su turno. Bueno, yo la verdad, es decir, estamos viviendo ahora, yo no sé hasta qué punto, es decir, pero a mí me recuerda mucho la etapa previa al inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde una Europa que ha vivido muy cómodamente durante mucho tiempo, ahora se encuentra con un enemigo que es Vladimir Putin y nosotros hemos vivido muy cómodos pensando que Estados Unidos nos iba a proteger y ahora parece que Donald Trump no solamente dice que, bueno, que Europa ya no le preocupa tanto, sino incluso ha llegado a decir que también es bastante torpe últimamente, con lo cual es, es preocupante que, bueno, que no sabe los aviones que nos va a vender porque somos aliados ahora, pero en un futuro no sabemos qué vamos a ser, ¿no? Con lo cual es un poco complicada la situación, ¿no? Yo creo que Europa tiene que ponerse las pilas y lo que está claro, vamos a ver, en cualquier país serio, el presidente del gobierno, que tiene la mitad del gobierno en contra, en asuntos de gran calado, pues ya hubiese convocado elecciones. Y eso es lo que no estamos viendo. Es decir, yo creo que si algo hemos vivido en España durante todos estos años de democracia, es que cuando un gobernante, un primer ministro o un presidente de gobierno se veía que ya no podía sacar las cosas más o menos razonables adelante, pues convocaba elecciones y ya está. No es el caso de Pedro Sánchez, que yo creo que quiere atarlo y todo, y atarlo todo, ¿cómo está? Dejarlo todo atado, bien atado, ¿no? Para poder continuar y ganar otra vez, ¿no? En fin, no sé, la verdad que yo he sido con cierta preocupación a la situación, pero bueno, confiemos que Europa se ponga las pilas y yo creo que España está perdiendo gran poder de influencia en toda la toma de decisiones, porque al final nos hemos convertido en un socio escasamente fiable, que claro, si tú al final, por mucho que prometas, sabes de cuándo vas a ir a tu casa y no te van a aprobar nada, pues es como tus promesas no valen nada, y es lo que yo creo que le molesta a Sánchez. Yo vi a Sánchez el otro día tras la reunión en la Comisión Europea por primera vez agotado y cansado, ¿eh? Es decir, la primera vez, como no ese Sánchez rutilante que es capaz de tomarte el pelo como quieres, sino ya una persona agotada al darse cuenta que no puede seguir más allá de donde está. Ujú. Ray, su turno. Bueno, ¿qué tal? Bueno, es un tema bastante delicado y complejo. De hecho, cuando opinamos sobre ello, pues saltan chispas por todos los lados, ¿no? Yo, lo primero que tengo que decir es que si hay una nación en Europa que ha atacado brutalmente a Estados Unidos y a la figura de Trump, ha sido España, y entre ellos los medios de comunicación. Por lo tanto, no olvidemos tampoco cuando presidentes de esta nación, al paso de la bandera de Estados Unidos, no se levantaron. Y no olvidemos tampoco cuando retiramos a las tropas y dejamos tirados a los soldados americanos que caían como moscas, muriendo, caían muchos cadáveres, y los españoles, el gobierno entonces retiró
a las tropas. Por lo tanto, la visión que tiene, bueno, y no olvidemos que ahora mismo es la única nación comunista en Occidente que existe, ¿no? Comandándola Pedro Sánchez, los terroristas y un largo etcétera. Por lo tanto, entiendo y muchísimo la postura de Trump a la hora de dirigirse a España. España no pinta para nada, España no pinta absolutamente nada para los ciudadanos americanos y es normal ese ataque y esa posición que yo, bueno, yo todavía sería mucho más directo, ¿no? Que una nación que ataca a la integridad, ¿no? A la soberanía, ¿no? Con nuestras insignias, ¿no? Como he comentado, como la bandera, retirando las tropas, etcétera, etcétera. O sea, que no, España no es una nación ejemplar para Estados Unidos, todo lo contrario, es un enemigo de Estados Unidos ahora mismo y es un problema para la integridad para conservar, por decirlo de alguna forma, la democracia en el viejo continente, ¿no? En Occidente, ¿no? Porque, como digo, estamos gobernados por comunistas. O sea, que la posición que ahora mismo tiene España es la misma que puede estar Cuba o Venezuela. Dirigentes comunistas y enemigos de Estados Unidos. Por lo tanto, partiendo de ahí. Bueno. Luego, por otro lado, sabemos ahora mismo el sesgo político que tienen todos los medios de comunicación, ¿no? En donde unos se inclinan por ese comunismo y otros, los que hablan de derechas, se inclinan, en el caso de España, por el Partido Popular. Por lo tanto, aquí está ocurriendo lo mismo que ocurrió en Estados Unidos, que se está atacando a la figura de los republicanos y aquí se está atacando a la figura del Partido Demócrata Vox, ¿vale? La posición de Vox, aquí he comentado Guillermo que no entiende cómo ha votado en contra del rearme en Europa. Bueno, yo eso lo entiendo muy bien. Para empezar, Europa no es un Estado. Europa no es un Estado. ¿Comprenden? Partiendo de ahí. Lo segundo, cuando se habla de un presupuesto que hablamos de 800.000 millones de euros, que en España hablamos de unos 80.000, eso sí tiene que someter a votación. Porque en todas las naciones, y creo que en España, existe la Cámara Baja, que es donde se representa la soberanía del pueblo. Y ahí es donde se tiene que someter a votación. Y partiendo de ahí, podríamos hablar en otra línea. La posición de un partido demócrata como Vox es no endeudar a la sociedad española. Porque lo que ustedes tienen que pensar es que con ese miedo que se nos está metiendo desde siempre de que Rusia va a llegar a Portugal y nos va a arrasar, ese miedo nos va a llevar a un endeudamiento que, bueno, nuestros nietos y bisnietos pues van a verse, no sé, va a perjudicarnos muchísimo la economía. Ya de por sí nos cuesta muchísimo llegar a final de mes como para que ahora nos metamos en este impresionante y brutal gasto militar, que luego entraríamos a ver para qué todos esos tanques que vamos a fabricar, para qué y para qué los vamos a utilizar. Y luego, como comenté el otro día, aquí ahora mismo tenemos la posición de esta von der Leyen, ya sabemos cuál es su línea, y esta persona, no, yo, y creo que como Raimundo muchísimo, no nos identificamos para nada con ella, porque como he comentado, Europa no es un Estado, y esta persona no tiene potestad para decirnos cómo y de qué forma nos tenemos que endeudar. Digo endeudar. Luego, el tema de rearmarnos, yo soy partidario que, por supuesto, que las naciones tienen que invertir en defensa, faltaría más. Si no nos protegemos nuestras fronteras y para protegerlas hay que protegerlas con el ejército, con las Fuerzas Armadas, estamos vendidos, ¿no? De hecho, ustedes saben, por ejemplo, que Vox es un partido que dice que Ceuta y Melilla debería estar protegido por los legionarios. Eso solamente lo dice este partido. Bueno, el tema de invertir. Es muy importante invertir en defensa, pero el problema, como dije el otro día, lo tenemos aquí en el sur, en Ceuta, en Melilla y en Canarias. Como les comenté, Marruecos está armándose. Ellos sí que se están rearmando. Ellos tienen un ejército de 4 millones de soldados frente a los 113.000 que tenemos en España. Mire la diferencia. Ahí sí que podemos tener un serio problema. Y como le comenté, hombre, Estados Unidos, uno de sus aliados es Marruecos. Marruecos es aliado de Estados Unidos. Y si Ceuta y Melilla hubiera una marcha verde como en el pasado, pues creo que tendríamos serios problemas. Y yo sí que soy de los que digo que a corto plazo Marruecos va a intentarlo, lo va a intentar porque nos están poniendo a prueba. Y ahora mismo están viendo que España es una nación que está muy débil y entonces sería muy fácil dar ese paso. Pero lo que no quiero es que se me malinterprete como el otro día. Yo lo que quiero es que se me entienda, como ciudadano español. Ya como reservista de la Fuerza Armada no voy a entrar porque creo que por ahí no se me va a entender. Y no quiero expresarme en esa línea. Como militar no me voy a expresar en esa línea. Pero como ciudadano tengo muy claro que sería endeudarnos, sería tirarnos a un pozo y, por supuesto, si hay que invertir en defensa, no es que haya que invertir, es obligatorio. No solamente España, todas las naciones deben de invertir en defensa. Pero lo que no podemos es endeudarnos. Y lo que tampoco podemos permitir que ahora mismo este cambio que está dando Europa
en donde estos globalistas, ¿no? Porque es una política que lo que pretende es cargarse la soberanía de las naciones que pertenecemos a Europa. Y lo que no pueden es, bueno, ustedes saben que ya no solamente las Fuerzas Armadas, ya quieren imponernos el euro digital y un largo etcétera. Lo que pretenden es quitarnos la soberanía. Lo que pretenden es controlarnos. Lo que pretenden es mandarnos y decirnos cómo, hasta qué día tenemos que salir de casa, ¿no? Cómo tenemos que comer, qué es lo que tenemos que comer, y quién tenemos que defender. O sea, no nos pueden manejar desde fuera, porque para eso somos naciones soberanas. Y luego, ya le digo, creo que el mayor problema que tenemos es con Marruecos. Y me sigo manteniendo en mis 13 de que Rusia para mí no es un problema. Yo he dicho alguna vez que Rusia podría dar un salto al Moldavia. No lo pongo en duda, pero yo lo vuelvo a repetir que no creo que ahora mismo sea el problema Rusia. Porque Rusia lo que no se esperaba es una guerra que iba a durar tantísimos años. Ellos pensaban que iba a ser una guerra de 2 semanas, de 3 semanas. Han perdido más de 500.000 hombres. Ellos ya no quieren que esta guerra continúe. Ellos quieren que se acabe la guerra, porque lo que más les interesa es que se acabe la guerra y que se active su economía, que mucha falta les hace. Porque la cosa se les ha ido de las manos. Y bueno, y luego, como comenté el otro día, que Europa se vaya ahora ante la mano a inclinarse mirando a China, una nación que todos sabemos que dependemos muchísimo de China, pero todos sabemos que China es una nación que no se respeta los derechos humanos, es una nación comunista, ¿no? Y bueno, pues ya cada uno, ¿no? Pero creo que Europa está totalmente loca, creo que Europa está por esta línea que está tomando, poquísimo futuro le veo, y bueno, pues que Dios nos coja confesados a todos. Bueno, entonces, de alguna forma, no, es que una cosa, ¿me permites? a Una ver, cosa no te digo, Ray. no, Ray, hablemos todos a la vez. A ver, don Guillermo y don Fernando. Primero, don Guillermo. Que digo que Ray ha tocado varios temas, es decir, él que reivindica tanto el tema de la soberanía nacional, yo decir que aquel que se la está cargando es Putin, empezando por la soberanía nacional de Ucrania. Pero lo que decimos es que si no le paramos o no generamos un efecto de disuasión, esa persona que se pasa por el forro las soberanías de las naciones no se quedará solo en Ucrania, porque podemos estar ahora hablando mucho un segundo que termine. Para empezar, el tema de rearme que se está planteando en Europa es a nivel nacional. A ver si lo acabamos de entender. A nivel nacional. Naturalmente que España no es un Estado, como no lo es la OTAN, como no lo era el Pacto de Varsovia, evidentemente. Pero además, aquí no se quiere tirar del dinero del contribuyente español para hacer un ejército europeo. No. Se quiere que los contribuyentes españoles y de todos los países de Europa se rasquen el bolsillo en sus propias defensas, en sus propios que salgan de sus propios presupuestos para sus propias fuerzas armadas, por lo cual es una fuerza nacional. Por otra parte, Raya comenta algo que tiene razón, es decir, naturalmente que esto se tiene que votar, evidentemente no solo en Europa, sino en el Congreso, y en eso está totalmente de acuerdo el Partido Popular. A mí lo que me preocupa es que si esa votación se produce en el Parlamento español, Vox se vuelva a unir a Bildu, se vuelva a unir al PSOE, a más, o se vuelva a unir a los comunistas votando en contra de ese rearme como lo han hecho en Europa. Porque tú te puedes pronunciar en Europa y eso no es óbice para reivindicar que la decisión se ha de tomar en el Parlamento Nacional, porque como apunta la Comisión Nacional, estamos hablando de presupuestos nacionales que implican a los presupuestos de cada país. Y naturalmente que se tiene que tomar esa decisión en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, tiene toda la razón, Ray. Ahora, eso no es razón para votar en sentido contrario. Perdóneme, finalmente ya acabo. Un momento. Yo también soy muy respetuoso con el tema del endeudamiento, no me gustaría endeudar. Hombre, endeudarse depende de qué. Toda inversión implica una deuda, como bien sabe, en términos económicos. Pero es que además lo que se supone es de reorientar el gasto público. Es decir, no es tanto, yo no abogo porque esta necesidad de rearme implique una todavía mayor presión fiscal a los contribuyentes españoles, ni que se traduzca en un mayor endeudamiento, ¿no? Lo que pido es una reordenación del gasto, porque gastamos mucho dinero en muchas tonterías
Y sin embargo, desatendemos desde hace muchos años algo que es fundamental en todo Estado nacional, que son la buena salud y los buenos recursos de sus Fuerzas Armadas. Entonces, simplemente quiero dejar claro eso, que una cosa no quita la otra. Insisto, el que se vote en Europa no quiere decir que no se tenga que votar en España. El que Putin no sea una amenaza para España, que no lo es, si ya se lo adelanto. Rusia no va a invadir España, no va a invadir Portugal. Nadie que aboga por reforzarnos militarmente en contra de Putin lo hacemos por la idea de que Putin quiere anexionarse territorio español. Naturalmente que no. Lo que quiere es comerse media Europa. ¿Eh? Entonces ahí podemos aplicar aquella máxima que decían de la pasividad entre los nazis. Bueno, primero iban a por los liberales, como no era liberal, pues Sí. no dice nada. Luego iban a por los comunistas, como no era comunista tampoco dice nada. Luego Claro. como judío, como yo no era judío, pues no dice nada. Y Y después cuando vinieron vinieron por mí, por pues mí. ya no había nadie para defenderme. Entonces, lo que sí que creo que es importante, y eso es importante que alguien que tenga carencia por las Fuerzas Armadas, es que se tiene que entender que la defensa desde hace décadas ya no se establece única y exclusivamente con un foco nacional. Nuestras Fuerzas Armadas y nuestros mandos militares, como muy bien sabe Ray, están constantemente en contacto y en formación con otros cuerpos y fuerzas de otros ejércitos. Ahora lo que hace falta son alianzas. Y el hecho de que esa alianza no constituya en sí misma un Estado-nación, eso es una butad, que dicen los franceses, una obviedad. Claro que una alianza militar entre países que tienen una misma cosmovisión de lo que deben ser los principios de una sociedad no constituye un Estado-nación. Pero eso no quiere decir que no puedan llegar a acuerdos y que ir hoy por ti, mañana por mí, y que nos vean como parte de un todo que es más poderoso que individualmente las partes. Y eso los que conocemos a los mandos de nuestras Fuerzas Armadas lo ven como algo obvio. ¿Eh? Entonces, y de hecho, España está interviniendo en muchos escenarios en donde no están directamente amenazados los intereses del Reino de España, pero en base de esa cooperación que también se debe establecer en el campo militar, pues lo llevan a cabo. Ahora bien, ¿que usted qué piensa que Putin se va a contentar con la mitad de Ucrania? Bueno, Dios lo oiga, Dios lo oiga. Eso es lo que la gente no le gusta la guerra. Yo le voy a lanzar. Desperdicio gastar dinero en el armamento, se puede dedicar a cosas productivas. Sin embargo, abogo por eso, porque creo que es necesario. Cuando se entregó los Sudetes a Hitler, digo, no se contentará con eso. Y bueno, pues lo que se demostró es que no había que intentar contentar al que no se iba a contentar. A ver, Ray. Pero yo le lanzo la siguiente pregunta. Y después, Fernando. Bueno, vamos a rearmarnos con el fin de mandar tanques y tal allí a Ucrania. Vamos a mandar a jóvenes españoles de todas las naciones a Ucrania. Vamos a traer ataúdes a nuestras naciones, ¿vale? En una guerra que no va con nosotros, vamos a traer ataúdes. A ver cómo responde la sociedad. Posiblemente sea el fin del Partido Popular. Luego le voy a lanzar otra pregunta. Le voy a lanzar. ¿Usted cree que Rusia va a perder? No, pero Rusia va a permitir perder la guerra. Rusia va a permitir que Ucrania gane la guerra. Rusia va a permitir que metamos las narices todas estas naciones con nuestros tanques para que Rusia pierda la guerra. Eso no va a ocurrir. Porque si piensan que eso va a ocurrir, no conocen la conciencia rusa. No la conocen. No conocen cómo piensa Putin. Putin no va a permitir perder una guerra. Y no va a permitir que metamos las narices y nuestros tanques ahí. El primer tanque que entre en territorio ucraniano es carne de cañón. Son cadáveres y son ataúdes que van a llegar a nuestras naciones. Entonces nos vamos a meter en un serio problema y un serio lío. Por eso es lo que yo les quiero decir. A ver. Exactamente a dónde queremos llegar. A ver, Fernando. Vale, pero escúchame, yo alucino de verdad, Ray, en varias cosas, ¿no? Es decir, tú hablas de la defensa de Ceuta y Melilla. Y yo no sé si quieres que la defendamos con mosquetones de los tercios de Flandes. No, escúchame, pero déjame acabar, que has hablado tú, déjame acabar. Vamos a ver. A ver, Ray, por favor. Déjame, es decir, que yo estoy dejando hablar a los dos y
Lo que quiero decir es que obviamente, y tú conoces mucho más a mandos militares que yo, pero yo lo poco que conozco, me dicen pues de que en efecto hace falta una inversión mayor en armamento, no solo en tanques, sino en armamento en alta tecnología, y en Europa en general nos pasa lo mismo. Al final yo soy de las personas que cree eso de que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y es una cosa que se ha demostrado. Cuando las naciones no se han preparado para la guerra, pues ha llegado una nación que sí que se ha preparado y les gana. Siempre ha pasado a lo largo de todos los siglos de que tenemos la historia de raza humana. Siempre ha sido así. Y evidentemente tú dices, entonces como Putin no va a perder una guerra, nos tenemos que rendir. No, 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 nos tenemos que rendir. Vamos, yo, obviamente no quiero ninguna guerra y nadie quiere mandar a ningún español a luchar. Pero evidentemente tú lo has dicho, hay que defender Ceuta y Melilla. Pues claro que habrá que defender Ceuta y Melilla, pero no con lanzas, como propones tú, sino que habrá que defenderlo con última tecnología para que sea tan caro que tomen Ceuta y Melilla que a nadie se le ocurre intentarlo, que ese es el problema, que es lo que suele pasar. Y después, yo sigo pensando que Europa, ahora mismo, si quiere ser Europa, tiene que empezar a plantearse tener un ejército europeo. Y como bien ha dicho don Guillermo, es decir, no se trata de gastar más, se trata de reorientar el gasto. Se trata de Mire, reorientar el gasto. le voy a decir una cosa. El ejército europeo es una quimera. Nunca va a ocurrir. Ningún francés va a mandar a un español, ningún alemán va a mandar a un español, ningún español va a mandar a un francés, ningún español va a... Olvídese. Eso no va a ocurrir y ¿quién va a ser el comandante que va a dirigir esas fuerzas? De eso yo no creo. Ya le digo yo que Eso eso es ya ha para... ocurrido, eso ya está ocurriendo, Ray. Bueno, El ejército eso español está a las mandos de mandos extranjeros. O sea, Eh, a una ver cosa si es estar en éramos... misiones, una cosa es estar en misiones internacionales, perdónenme. Es que de eso Una estamos cosa es hablando. estar en misiones internacionales. Aquí Ejército estamos Eso hablando estamos de Marino. hablando. ejército europeo. ¿Qué bandera llevamos aquí? La de las estrellas. ¿Quién De nos eso manda? estamos hablando. Esto no va a ocurrir. Ya le digo yo que no va a ocurrir. Si no tenemos para invertir en lo nuestro, vamos a invertir en todo lo demás. Y a ver cómo nos entendemos. Ya se lo digo que eso no va a ocurrir. Ahora, lo que sí que no me sigue sin entender, mire, evidentemente que yo como español soy de los que pienso que hay que invertir en el ejército y en las Fuerzas Armadas de nuestra nación, si estamos bajo mínimo. Ya se encargó el Partido Popular de las manos de Aznar de cargarse el servicio militar. Y eso ya fue un gravísimo error. ¿Cuántas bases han cerrado? La base militar de Olla Fría, le voy a decir una cosa, Fernando, la base militar de Olla Fría era la más importante que había en Santa Cruz de Tenerife. Y la cerró el Partido Popular. La cerró el Partido Popular. O sea que el Partido Popular, el concepto que tiene la defensa de España, no sé si es porque está ahora la von der Leyen, pero creo que va muy dispersa y va muy de la mano de los socialistas. Hace muchísimo tiempo que se ha abandonado la inversión en las Fuerzas Armadas. Y se lo digo yo, que hice la formación en Zaragoza como reservista y no pudimos pegar ni un tiro. O sea, Y quiere que siga la situación así. Quiere que siga la situación así. no, no quiero que siga. Si digo que hay que invertir, pero hay que invertir en concepto pensando en nuestra defensa como nación por el problema que tenemos con el FUD. Nosotros no podemos asumir, igual que no podemos asumir a los 500 inmigrantes que hay en África, no los podemos asumir, que es lo que estamos haciendo. No podemos asumir un gasto desmesurado en defensa que nos lleve a la miseria y nos lleve a la pobreza, porque eso es lo que nos podría ocurrir. Hay que invertir, por supuesto que invertir, pero por ejemplo yo le diría que hay que invertir en el tema de la Armada. Porque si hay una invasión de Ceuta y Melilla en España, va a ser por el mar, no va a ser por el aire. Completamente de acuerdo. Y eso no ocurre. Tenemos un F-81, un submarino espectacular, pero váyanse ustedes a Cartagena a ver cuántos submarinos hay en esa categoría. O sea, estamos bajo mil. Completamente de acuerdo. Entonces yo soy de los que pienso que España hace muchísimo tiempo que las Fuerzas Armadas están muy armadas. Váyanse ustedes al EVA 4 aquí arriba, Aitana, si parece una casa que está derruida. Hay que invertir, hay que mantener las estructuras, hay que fomentar a nuestros jóvenes, hay que educarles en el concepto de la patria. Y como le dije el otro día, están totalmente desincentivados. Ahora mismo todos los partidos políticos que están en la Cámara Baja mantienen que a los 45 años nuestros soldados se tienen que largar a la calle. Y con 45 años esas personas que se han dado por la entrega y la defensa de España, algunos de ellos que han hecho misiones internacionales que van al paro porque no tienen dónde ir a trabajar, porque los ven como apestados. Y hoy en día todos los políticos han conseguido que llevar un uniforme o portar un uniforme es una situación de señalarnos como fascistas. Y es un problema social que se ha creado en España. Y es un problema que tenemos aquí en España. Y entonces ustedes ahora nos piden que miremos a Europa y que nos solidarizemos con Europa en un Una concepto de pregunta, rearme. Ray, pero lo que te quiero decir es que tú eso que te dices que yo podemos estar de acuerdo y posiblemente nadie entiende que un soldado con 45 años tenga que abandonar el servicio activo.
¿No es así? Pues lo que tú has comentado, que lo dejan Claro, los pronto, no, no largan, tiene, los no tiene. largan, los largan, los largan. Sí, pero lo que te quiero decir es que a lo mejor cuando faltan soldados que entren por bajo, a lo mejor un tío de 45 años, vamos, si hay un policía o un policía local que tienen 55 y 60 y están ahí, pues un soldado pues puede ser perfectamente lo mismo, ¿vale? Y al final podemos hacer dos cosas. Mirar el pasado y mirar si Aznar hizo no sé qué, si Adolfo Suárez hizo no sé cuántos y no sé qué, no sé cuántos. Y habrá que empezar a pensar en que la situación ha cambiado a día de hoy, la situación ha cambiado drásticamente a día de hoy, que ya no tenemos el paraguas de Estados Unidos para nada y que Europa tiene que empezar a ser autosuficiente. Y punto, ya está. Yo lo veo así. Y por cierto, también hay que explicarle a ese presidente autonómico que tenemos en Ceuta, se deje de tonterías de que si vamos a celebrar el Ramadán, que si tal, ¿no? Porque parece que está más cercano de Marruecos que de los intereses nacionales, ¿no? O sea, tenemos un serio problema, incluso con los dirigentes. Te lo digo en serio, yo estoy muy preocupado por los dirigentes que tenemos en España. Y luego, don Guillermo, y esto se lo ruego, o sea, tenemos un problema, como le he dicho al inicio, que el sesgo político y las inclinaciones ideológicas se notan muchísimo en los medios de comunicación. Es duro cuando se menciona a Vox, siempre está por al lado el Bildu o el que no el Bildu, el otro día el Junts y tal, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí cada uno que vote, que haga lo que le dé absolutamente la gana. Es evidentemente que es injusto, diría yo, que porque Vox vote una forma de pensar que tiene, que no está engañando a nadie, que solamente hay que meterse y leerse el programa de Vox y saber qué es lo que se defiende, es injusto que siempre, igual que Bildu, igual que no sé qué, igual, bueno, vamos a ver, a mí Bildu, sí, el partido Vox ha sido el primer partido que quiere ilegalizar a todos esos partidos, el primero el de Bildu, vamos a ver, o sea, pero que siempre estamos, que si Bildu, que si Junts, que si tal, yo te lo digo, o sea, eso creo que no es Ahora, la Ray, línea. yo No en es mi la línea, intervención he porque dicho claro que el hecho. Vox a muchos no le gustará, lo comparto, pero es un partido democrático. Y es un partido que defiende unas ideas. Y es un partido que no ha engañado a nadie. El otro día, por ejemplo, le voy a decir una cosa que me he metido las manos a la cabeza. Los señores del Partido Popular quieren cargarse la cruz al Barracín. ¿Por qué no decimos y pegamos el grito en el cielo? Ahora viene la Semana Santa. O sea, vamos a Pero, ver. Ray, no mezclemos todos los temas. Vamos a ver, para empezar, yo soy votante de Vox. A ver si empezamos a coger las cosas. Pues entonces me ¿Eh? comprenderán. Entonces, lo que le estoy diciendo es que no quiero hacer amalgama cuando votan que no. Lo que es evidente es que si Vox sigue votando que no al rearme, todas esas cosas que dice usted no se van a poder cumplir, porque si votan a la gente cumplir los 45 años es por falta de presupuesto. Si no, muchos destacamentos falta equipo, es por falta de presupuesto. Entonces ya seamos coherentes con lo que pensamos. Y precisamente porque yo me adscribo a Vox, creo que Vox aquí ha tenido un giro contrario a lo que se suponía que debíamos esperar los votantes de Vox, que es votar favorablemente a un rearme de las Fuerzas Armadas. Luego podremos discutir, Ray, que eso es perfectamente legítimo. Una vez que ya rearmamos a nuestro ejército y le dotamos de mayores capacidades, ¿para qué lo utilizamos? Por ejemplo, usted y yo estaríamos de acuerdo frente al Partido Socialista de que esos cuerpos y fuerzas es una vergüenza que no se utilicen para el control de nuestras fronteras. El Reino de España tiene externalizado el control de sus fronteras en el sur de África, en el norte de África, lo tiene delegado a las fuerzas armadas del ejército del Estado marroquí. Eso es una vergüenza, porque nosotros no ejercemos el control de las fronteras, lo ejerce el control de las fronteras españolas, lo está ejerciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado marroquí, un Estado chanta que nos chantajea cuando quiere, abre la mano y deja que entre a mansalva todo, cuando quieren presionar nos cierran. ¿Por qué? Porque no tenemos un control militar sobre nuestras fronteras en el flanco sur. Ese control militar el gobierno de España lo ha externalizado al régimen alawí. Eso es una vergüenza. Podemos discutir qué utilización hacemos con nuestro ejército. Bien, de acuerdo. Pero, Concho, un primer paso es dotar de mayor presupuesto, que tengamos más recursos materiales. Y yo creo que eso, Vox, pudiendo dejar claro que no está por la labor, a lo mejor, de llevar destacamentos, que ahora nadie ha planteado, por ningún gobierno europeo ha planteado por ahora lo de llevar soldados de Europa Occidental a defender
la integridad nacional de Ucrania. Pero yo creo que Europa se está poniendo las pilas no tanto por Ucrania, que también, porque rompe un poco los esquemas sobre lo que hemos fundamentado, ya no te diría la Unión Europea, sobre lo que hemos fundado nuestra civilización, que eso lo ha venido a arrasar el hijo de la gran puta de Putin. Y es que no se puede anexionarse terrenos por la fuerza. Entonces, eso hay que ponerle pie con pared. Y sobre todo porque hay justificados temores de que no se quede ahí. Les pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido esta semana con los gobiernos de Lituania, de Estonia y de Polonia, que se han salido del tema. ¿Y eso qué significa el retirarse de un concierto antiminas? Pues que están temiendo una invasión terrestre. Y luego, por supuesto, nuestros españoles, como afortunadamente Europa nos da tenemos soberanía para decir, nos rearmamos en qué. Yo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo con usted. Yo creo que una de las carencias más elementales, y no es porque tenga familia en la Marina, no es que lo vea no, es que objetivamente es así. Es que España tiene que reforzar sus fuerzas del mar, porque es por el mar por donde entran. Y el control de los cayucos, el control, ahí tenía que estar el ejército y la marina controlando que no entren. Y eso nos podría dar pie a otro tema, como es el tema de los repartos de los inmigrantes, que hay que sí que tendríamos más coincidencias, ¿no? Ahí Bueno, metemos la suya. don Fernando, algo más acerca de esto. Nos queda muy poco tiempo y apenas para Bueno, abordar habría que otro hablar tema. de la posible medio dimisión de Ángel Víctor Torres, que parece ser de Ah, que... bueno, sí, bueno, parece ser las últimas noticias al respecto de este buen hombre, y lo digo de verdad porque padece un cáncer, concretamente creo que de próstata, y se va a operar el próximo mes de abril. Espero que salga todo satisfactoriamente, porque una cosa es la animadversión política, pero la humana en absoluto. Nuestra completa y absoluta solidaridad con este señor y obviamente con todos los enfermos, y que pronto salga y se ponga al frente de su ministerio, lo que sea. Pero vamos, desde el punto de vista humano, todos coincidimos que queremos que salga indemne de este tema, que eso, vamos, no hace falta que haga turno de palabra, que estamos todos de acuerdo con ello. Pero bueno, dicho eso, creo que ya nos queda muy poquito tiempo, y sin embargo sí que de pasada apenas hemos hablado de los menas y el reparto de los menas. Eso desgraciadamente no lo podemos sustanciar en 4 minutos que nos quedan de programa. Pero sí que una breve pincelada a propósito de cómo va a quedar el tema este de los menas, que al final va a ser un trágala. O si quieren, podemos hablar aunque eso también requiere tiempo, del inefable presidente de la Generalitat, señor Mazón, y su pacto con Vox. ¿Qué les parece? Vamos a No, pero empezar por a mí ahí. lo que me ha encantado, bueno, hay varias cosas muy rápidamente. Sí, Es decir, rápido, ahora vamos a parece ser empezar. de que el ministerio no tiene los datos actualizados de cuántos menas hay en cada provincia, en cada comunidad. Con Eso lo cual, al final, ese reparto nadie sabe cómo lo han hecho. Y es una estafa, es decir, en el fondo al final es lamentable ver cómo los socialistas de aquí de Valencia tragan. A mí me ha encantado la gracia de Ayuso, que dice, bueno, vale, pues si usted me los trae aquí todos, yo los voy a llevar todos a Fuenlabrada, un centro que tengo ahí, que por cierto, el gobierno socialista, pues aquí Mazón tendría que hacer lo mismo. Sí, la verdad es que esto no, uno se ríe, pero no tiene ninguna gracia, vamos, y más para quien lo sufra. ¿No, don Ray? Pues mire, yo soy los que pienso que los menas nos tienen que estar con sus padres y en el país de origen, ¿no? Y esto que estamos haciendo de acogerlos, que no son tan menas, pues para mí es un gravísimo error, por no decir lo que nos está costando a todos los españoles del bolsillo. Y creo que tarde o temprano lo vamos a sufrir con más delincuencia y con más problemas y con más inseguridad en la calle. Por eso mi opinión es que es una responsabilidad muy grande esta efecto llamada que estamos haciendo de todos estos menas, que como repito, con los que tienen que estar es con sus padres. Y luego el pacto que ha hecho Amazon con Paul lo veo fabuloso, ¿no? O
sea, bueno, por lo menos hay alguien del PP que ya empieza a sentar la cabeza, ¿no? Porque acuérdense ustedes en el pasado, Vox, que le dio tantísimo al Partido Popular, tantísimo, hablemos de Andalucía y un largo etcétera, y luego cómo ha salido el Partido Popular, ¿no? De la mano del señor Feijóo, ¿no? Que para mí ha sido, el otro día escribí un artículo, ha sido de los que más se están traicionando para mí a la derecha, ¿no? Porque ya no es derecha, ya es un centro izquierda caído a un pozo de no sé cómo llamarlo, ¿no? Que se parece muchísimo al Partido Socialista, ¿no? Defienden exactamente lo mismo. La Ayuso me cae muy bien, pero la Ayuso defiende lo mismo que el Partido Socialista. Un día le tira piedras al partido a Pedro Sánchez y otro día está Bueno, pactando. don Ray, creo que usted, sí, una cosa es atacar por atacar, pero creo que no puede decir que Ayuso es del Partido No, Socialista. Igual, escúchame, entonces yo le podía decir que no, Vox no, es de Bildu porque, pactan lo porque mismo, Vox ha que votado con pactan Bildu. Oiga usted, que no, seamos pactan, serios. perdone, Seamos serios. perdone. ¿El Partido Popular ha pactado la Cámara, las comisiones mixtas en la Cámara Baja? ¿Sí o no? Sí. ¿Los qué? ¿El Partido Popular está viendo centros de menas? ¿Sí o no? Sí. ¿El Partido Popular está cogiendo a los ¿Y menas? pero No. qué vas a Sí. hacer? El Partido Popular está... Pero vamos a ver, Ray, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo digo que vamos a llevarlos a que con sus ¿Pero padres, a en sus dónde? ¿Pero a orígenes, dónde? ¿Pero a dónde? Si nadie sabe no ni vienen de siquiera de dónde Marruecos? son, hombre, ¿No vienen de Ray. Marruecos? Pues hombre, Todos a hagan ustedes Marruecos, ¿no? Todos a Marruecos. acojamos aquí a todos los menores de África, a todos, ¿No? pero métalos en sus casas, métalos en sus casas, que no me cuesta ni dinero. Bueno, yo Así creo se que lo el digo. objetivo ya es Mire lo que le voy a decir, perdone, A ver, perdone. Es que como diputado, aquí en Guardamar, en un hotel hay menas. Un hotel sí. de 5 estrellas. Los de Valencia no les llega el dinero, muriéndose en la calle. Muriéndose en la calle. Y tienen buenos teléfonos. Nos queda, No les veo que gritan mal. Por Ray, lo tanto, creo que hay algo que está fallando aquí, pero el dinero nos no se está queda un destinando minuto, a la Ray. ayuda de los españoles. Lo siento, un minuto, don Guillermo, y cerramos. Adelante. Don Yo Guillermo, creo, ¿algo que yo creo que decir el o objetivo cerramos? final efectivamente debe ser la repatriación. Lo que sí que... El objetivo, ¿me oyen? Sí, sí, ¿Me adelante. oyen? Sí, sí, sí. Decía que el objetivo debe ser la repatriación, primero intensificar para que no lleguen a entrar. Y aquí vuelvo a recurrir a la Marina. El primer objetivo es que no entren y luego si entran se cuelan, porque hasta la mejor flota se le podría colar inmigrantes ilegales. El objetivo es la repatriación, que vuelvan a sus países de origen. Lo que sí que es cierto, y eso tiene que entender Vox, es que eso lleva tiempo. Yo, si pudiera apretar un botón y esta noche los menas duermen en casa de sus padres, estaría solucionado. El problema es que eso lleva un trámite de meses, de meses. Durante esos meses, todas las comunidades autónomas deben ser solidarias en el mantenimiento de esos menas, pero con el objetivo de repatriarlos, no de que se queden indefinidamente aquí, porque si se quedan indefinidamente aquí es un premio a un hecho delictivo como es entrar ilegalmente en territorio nacional. Muy bien. Eso es lo que está Dicho ocurriendo. eso, cerramos por hoy la tertulia. Les emplazo una vez más a la nueva de la próxima semana. Mientras tanto, pasen ustedes una feliz semana. Adiós, buenos días. Buenos días. Buenos días.